Personas en el hospital, ¿qué fue lo más espeluznante que han visto? Era una noche tranquila en el hospital donde trabajo como enfermero de turno nocturno. Ya eran cerca de las 3 de la mañana, la llamada hora del diablo, cuando parece que el tiempo se detiene y el ambiente se vuelve más pesado. Siempre he creído que el cansancio puede jugar con tu mente, pero lo que ocurrió esa noche todavía me deja pensando si lo que vi fue real. El hospital es un lugar silencioso por la noche, pero no completamente. Los monitores emiten pitidos rítmicos, el aire acondicionado zumba y de vez en cuando alguien llama desde una habitación. Esa noche, el paciente de la habitación 306, un hombre mayor que había sido admitido por un infarto reciente, había estado particularmente inquieto. A menudo murmuraba cosas ininteligibles, aunque las enfermeras más experimentadas decían que eso era común en personas mayores que habían pasado por episodios traumáticos. Mientras revisaba sus signos vitales, noté que estaba despierto, mirando fijamente hacia el rincón más oscuro de la habitación. ¿Se siente bien?, pregunté. No respondió, pero sus labios se movían como si estuviera hablando con alguien. Me acerqué más y entonces escuché un murmullo. No me toques. No, no otra vez, decía con un tono casi desesperado. Intenté calmarlo, asegurándole que estaba a salvo, pero entonces él me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Está detrás de ti. Me congelé. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré la cabeza lentamente, esperando encontrarme con la pared vacía de la habitación. Pero no estaba vacía. Por un momento juraría que vi una sombra moviéndose, aunque no había ninguna fuente de luz que pudiera explicarla. Detalles espeluznantes. El hombre comenzó a agitarse cada vez más. Llamé al médico de guardia y juntos intentamos estabilizarlo. Su respiración era irregular y sus ojos se movían frenéticamente. Entre jadeos, logró decir algo que nos dejó helados. No quiere que me vaya. Intentamos calmarlo, pero, minutos después, su corazón se detuvo. Mientras realizábamos la reanimación cardiopulmonar, los monitores comenzaron a fallar. Era como si todo el equipo estuviera siendo interferido al mismo tiempo. Finalmente, logramos que su corazón volviera a latir, pero no recuperó la conciencia. Al día siguiente, una enfermera que había estado en la misma habitación me comentó que el paciente anterior de la 306 había fallecido hace 2 semanas, diciendo algo similar: está detrás de ti. A veces me digo que todo fue una coincidencia, que las palabras del paciente eran solo delirios, y que las sombras eran el producto de una mente cansada. Pero cada vez que paso por la 306 durante mi turno, siento que alguien me está observando. Siguiente historia. Trabajo como guardia de seguridad en un hospital antiguo, de esos que tienen pasillos largos y oscuros que parecen nunca acabar. Siempre he sido escéptico con las historias de fantasmas, pero en este trabajo he escuchado tantas que es difícil no dejarse influenciar un poco. Lo que me pasó una noche de noviembre cambió completamente mi perspectiva sobre lo que es real y lo que no. Era cerca de las 2 de la mañana y estaba haciendo mi recorrido habitual por el ala pediátrica cerrada, que ya no se usa. Se supone que debo asegurarme de que nadie entre ahí, pero esa noche sentí algo raro en el aire. Como si el pasillo estuviera más frío de lo normal. Mientras caminaba, escuché algo que parecía un llanto suave. Me detuve en seco, intentando ubicar de dónde venía. Parecía provenir del final del pasillo. Caminé hacia allí, diciéndome a mí mismo que seguramente era una tubería vieja o el viento. Pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más claro, era una niña llorando. Apuré el paso y, al doblar la esquina, vi a una niña sentada en el suelo con la cabeza entre las rodillas. Llevaba un vestido blanco y su cabello caía sobre su rostro. Me acerqué lentamente y le pregunté: ¿estás perdida? ¿Dónde están tus padres? Levantó la cabeza y entonces sentí como si el aire me faltara. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras tan oscuras que parecía que llevaba días sin dormir. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. No tenían pupilas, solo un blanco fantasmal. No quiero irme todavía, dijo con una voz tan suave que apenas la escuché. Apuré el paso y, al doblar la esquina, vi a una niña sentada en el suelo con la cabeza entre las rodillas.
Llevaba un vestido blanco y su cabello caía sobre su rostro. Me acerqué lentamente y le pregunté, ¿estás perdida? ¿Dónde están tus padres? Detalles espeluznantes. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó y corrió hacia una de las habitaciones. La seguí, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo encontré la cama vacía y una silla balanceándose como si alguien acabara de levantarse de ella. Al día siguiente, comenté lo ocurrido con un compañero. Su respuesta me dejó helado. ¿La niña? Sí, algunos dicen que murió aquí hace años, cuando el ala pediátrica aún estaba en uso. Aparece de vez en cuando, siempre llorando. Desde esa noche, siempre me siento incómodo al pasar por el ala pediátrica. Cada tanto, creo escuchar ese llanto otra vez, pero nunca he vuelto a verla. Sin embargo, siempre dejo encendidas las luces de ese pasillo. Por si acaso. Siguiente historia. Trabajé como técnico de mantenimiento en un hospital rural durante varios años. Los turnos nocturnos no eran mi preferencia, pero solían ser tranquilos y el sueldo extra ayudaba. Sin embargo, hubo una noche en particular que marcó un antes y un después en mi vida. Era invierno y el hospital estaba rodeado por un bosque que, durante la noche, parecía aún más oscuro y silencioso de lo habitual. Aquella noche, se reportó un problema en el sistema eléctrico de una de las salas menos concurridas del hospital. Me enviaron a revisar el cuadro de luces en el sótano. Este sótano era famoso entre el personal por ser frío y desolador, con pasillos angostos que parecían no tener fin. Llegué con mi linterna y mis herramientas, asegurándome de que mi walkie-talkie estuviera funcionando, por si algo salía mal. Mientras revisaba los fusibles, noté un sonido extraño. Era como un golpeteo leve, proveniente de algún lugar cercano. Al principio, pensé que era una tubería. Golpeé un par de veces con la llave inglesa para confirmar, pero el sonido persistía. Se sentía irregular, como si alguien estuviera tamborileando con los dedos. Decidí seguir el sonido. Me llevó hasta un área con varias ventanas pequeñas que daban al bosque. Era extraño porque esas ventanas solían estar cerradas con barrotes y no deberían dejar pasar ruido. Cuando me acerqué, noté algo que me paralizó, una mano apoyada contra el cristal. Era una mano delgada, casi traslúcida, con dedos alargados que dejaban marcas de vapor en el vidrio. Lo más inquietante era que esa ventana estaba a más de 2 metros del suelo en el exterior, lo que hacía imposible que alguien estuviera ahí sin una escalera. Mi respiración se aceleró, pero intenté convencerme de que debía haber alguna explicación lógica. Me acerqué lentamente, con la linterna apuntando directamente hacia la ventana. La mano se retiró antes de que pudiera llegar. Cuando revisé el exterior al salir del sótano, no encontré huellas en la nieve fresca bajo la ventana. No había indicios de que alguien hubiera estado ahí. La posibilidad de que fuera una broma del personal cruzó por mi mente, pero nadie admitió haber estado en el sótano esa noche. Esa misma noche, regresé a la sala de mantenimiento. Mientras revisaba las cámaras de seguridad, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. En el video, podía verse claramente cómo la mano aparecía en el cristal, pero no había cuerpo ni sombra que la acompañara. Simplemente estaba ahí, como flotando. Luego desaparecía tan rápido como había llegado. Intenté no darle muchas vueltas, pero un par de días después, hablé con un enfermero veterano. Su rostro palideció cuando le conté lo ocurrido. Me dijo que hacía años, un paciente en estado mental alterado había escapado de su habitación, bajó al sótano y trató de salir por esa misma ventana. Murió de frío antes de que pudieran encontrarlo. Según él, el espíritu del paciente seguía buscando una forma de escapar. Desde ese día, nunca más trabajé solo en el sótano. Aunque intenté racionalizar lo ocurrido, cada vez que pasaba por esa área, sentía un peso en el ambiente, como si alguien estuviera observándome. No sé si realmente vi un espíritu, pero sé que esa noche algo inexplicable sucedió. Y todavía sueño con esa mano, tan clara y tan imposible. Siguiente historia. Era una noche tranquila y el turno nocturno transcurría sin novedades. Yo,
un interno en mis primeras semanas, me encargaba de hacer rondas en el hospital. El ascensor del piso 7 siempre había tenido fama de ser problemático, pero no le presté demasiada atención. Esa noche, sin embargo, entendí por qué tantos evitaban usarlo. Mi supervisor me pidió llevar unas muestras al laboratorio, ubicado en el sótano. El hospital estaba vacío a esas horas y el único ascensor disponible era el del ala vieja, el famoso del piso 7. Era un ascensor antiguo, de esos con puertas metálicas que crujen al cerrarse. No había usado ese ascensor antes, pero no vi motivo para preocuparme. Entré y pulsé el botón del sótano. Las puertas se cerraron lentamente, emitiendo un sonido metálico que resonó en el silencio. Mientras descendía, todo parecía normal hasta que, de repente, el ascensor se detuvo bruscamente. Miré el panel, estaba en el piso 7. Las puertas no se abrieron de inmediato. Cuando finalmente lo hicieron, el pasillo frente a mí estaba completamente oscuro, salvo por una luz parpadeante al fondo. Me asomé, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí un frío inexplicable que me recorrió la espalda. Entonces lo escuché, pasos lentos y pesados, acercándose desde el extremo oscuro del pasillo. «¿Hola?». Llamé, pero nadie respondió. Los pasos se detuvieron y durante unos segundos el silencio fue absoluto. Estaba a punto de pulsar el botón para cerrar las puertas cuando escuché un susurro, bajo y gutural, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero el ascensor estaba vacío. Pulsé frenéticamente los botones, pero el ascensor no se movía. Las luces comenzaron a parpadear y la sensación de frío se intensificó. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y oscura, al final del pasillo. Estaba inmóvil, pero algo en su postura me hizo sentir una amenaza indescriptible. De repente, comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero decididamente. Las puertas finalmente se cerraron y el ascensor descendió al sótano. Cuando las puertas se abrieron, salí corriendo, dejando caer las muestras. Le conté lo sucedido a mi supervisor, quien, sorprendentemente, no pareció tan incrédulo como esperaba. ¿El piso 7? Sí, no es la primera vez que alguien reporta algo extraño ahí. Hace años, un paciente escapó de su habitación en ese piso y, bueno, no sobrevivió. Algunos dicen que su espíritu nunca dejó el lugar. Desde esa noche, nunca volví a usar ese ascensor. Aunque el personal intentó convencerme de que era solo una historia para asustar a los nuevos, no puedo olvidar la sensación de frío ni la figura que vi en el pasillo. A veces, en mis rondas, escucho ese mismo susurro y me pregunto si algún día tendré que enfrentarme de nuevo a lo que sea que habita en el piso 7. Siguiente historia. Era una madrugada ventosa y yo estaba terminando mi turno de limpieza en el hospital. Una de mis tareas finales era cerrar las ventanas de las áreas comunes. Todo estaba en silencio, excepto por el ulular del viento, que parecía aún más fuerte esa noche. Lo que no esperaba era lo que me encontraría al mirar hacia la azotea. Terminé de asegurar las ventanas del segundo piso y, como era costumbre, revisé que las luces de las oficinas estuvieran apagadas. Cuando llegué a una de las salas que daba hacia el patio interior del hospital, algo llamó mi atención, una sombra que se movía en la azotea. Pensé que quizás era alguien del personal, aunque era inusual que alguien estuviera ahí a esas horas. Decidí observar unos segundos más antes de continuar. La figura parecía estar inmóvil ahora, pero lo que me inquietó fue su postura. Estaba de pie en el borde, mirando hacia abajo, como si estuviera contemplando saltar. Mi primer instinto fue correr al teléfono más cercano y llamar a seguridad. Mientras marcaba, volví a mirar hacia la azotea. La figura seguía allí, pero algo en su forma no cuadraba. Era demasiado alta y delgada, casi como si no fuera humana. El viento soplaba con fuerza, pero la silueta no se movía en absoluto, como si no fuera afectada por las ráfagas. Algo en mí me decía que no debía mirar por más tiempo, pero no podía apartar la vista. De repente, la figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque estaba lejos, sentí como si sus ojos se clavaran directamente en los míos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y solté el teléfono sin darme cuenta.
Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Minutos después, llegó seguridad, pero no encontraron a nadie en la azotea. Revisaron las cámaras de seguridad y lo más extraño fue que en la grabación no aparecía nada en el borde de la azotea, aunque yo estaba seguro de lo que había visto. Solo se veía mi reacción, retrocediendo de la ventana. Más tarde, un compañero de trabajo me comentó que hace años un paciente había escapado y subido a la azotea. Había saltado al vacío, perdiendo la vida al instante. Desde entonces, algunos empleados decían haber visto algo en esa área durante la noche. Esa fue la última vez que trabajé el turno nocturno. Aunque nunca supe exactamente qué fue lo que vi, esa silueta permanece grabada en mi mente. A veces, cuando paso cerca del hospital, miro hacia la azotea y no puedo evitar preguntarme si todavía está ahí, esperando ser vista otra vez. Siguiente historia. Trabajaba como enfermera de turno nocturno en el Hospital General. Una de las áreas más tranquilas, al menos por la noche, era la sala de partos. Después de las 10 de la noche, rara vez había actividad allí, ya que los nacimientos programados solían suceder durante el día. Esa noche en particular, me asignaron revisar las áreas vacías del ala sur, incluyendo la sala de partos. Todo estaba en calma, hasta que escuché algo que no debería haber estado allí. La sala de partos estaba completamente desocupada. Las luces principales estaban apagadas, y solo quedaban encendidas las luces de emergencia, que emitían un brillo débil y frío. Entré para hacer una revisión rápida, asegurándome de que no hubiera ningún equipo encendido o materiales fuera de lugar. Mientras caminaba entre las camas, noté que el ambiente era más frío de lo normal, pero no le di demasiada importancia. Pensé que el aire acondicionado podía estar funcionando más de lo debido. Fue cuando estaba a punto de salir cuando escuché un sonido. Era suave al principio, como un murmullo lejano. Me detuve y aguzé el oído, intentando identificarlo. Parecía provenir de una de las habitaciones anexas, donde se guardaban los equipos médicos. Caminé hacia la habitación, pensando que podría ser alguien del personal que había olvidado cerrar la puerta. Sin embargo, al acercarme, los murmullos se volvieron más claros. Eran voces, múltiples, hablando rápido y al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero el tono era urgente, casi como si discutieran. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar a alguien, pero la habitación estaba vacía. Las voces, sin embargo, no se detuvieron. Parecía que provenían de todas partes y de ningún lugar en particular. Me quedé paralizada por un momento, intentando racionalizar lo que escuchaba. Quizás sea el sistema de ventilación, pensé, aunque sabía que no tenía sentido. Entonces, una de las voces se destacó del resto. Era una voz femenina, clara y desesperada, que susurró, «Ayúdame». El miedo me invadió, y di un paso atrás, cerrando la puerta de golpe. Salí rápidamente al pasillo, pero cuando estaba a punto de alejarme, escuché otro ruido. Era un llanto de bebé. Venía de la sala principal de partos. Esto no puede estar pasando, me dije a mí misma. Reuniendo todo mi valor, regresé a la sala. Allí, todo seguía igual de vacío. Pero el llanto continuaba, resonando en el aire como si el bebé estuviera justo frente a mí. Entonces, las luces de emergencia parpadearon, y por un instante, creí ver una sombra en la esquina de la sala. Era la figura de una mujer, inclinada como si sostuviera algo en brazos. Cuando las luces se estabilizaron, la figura había desaparecido, y el llanto se había desvanecido también. Cuando reporté lo sucedido a mis compañeros, algunos me miraron incrédulos, pero otros asintieron con comprensión. Una enfermera veterana me contó que hace años, una paciente había fallecido en esa sala durante un parto complicado. Desde entonces, varios empleados habían escuchado voces y llantos inexplicables en las noches. A pesar de que intenté convencerme de que solo fue mi mente jugándome una mala pasada, nunca volvió a hacer lo mismo caminar por esa sala. Aún ahora, cuando paso cerca de esa puerta, siento un escalofrío y una extraña tristeza, como si alguien estuviera esperando ayuda que nunca llegará. Siguiente historia. En el hospital donde trabajaba, había una leyenda conocida por todos los empleados de turno nocturno, el médico fantasma. Según los rumores, había sido un doctor muy dedicado, pero su vida había terminado de forma trágica tras sufrir un infarto en plena jornada. Nadie le dio mucha importancia a esas historias, hasta que me tocó una noche en la que me enfrenté a algo que no puedo explicar. Era una noche particularmente ocupada. Había pacientes nuevos ingresando y urgencias que atender,
así que el ambiente estaba más agitado de lo habitual. Yo estaba en el área de TRIG, ayudando a registrar pacientes, cuando una compañera me mencionó que el doctor Vargas, uno de los médicos más respetados del hospital, estaba trabajando esa noche. Pensé que era raro, porque había escuchado que había fallecido años atrás, pero no hice comentarios. Pasada la medianoche, me pidieron llevar una carpeta con resultados a la oficina médica en el piso superior. Al llegar, vi a un hombre de bata blanca sentado en el escritorio, revisando papeles. No lo reconocí de inmediato, pero su postura tranquila me dio una sensación de autoridad. Me acerqué y dije, disculpe, ¿es usted el doctor Vargas? Sin levantar la vista, respondió con voz firme, déjelo sobre la mesa. Gracias. Hice lo que me indicó y salí, pensando que era un doctor suplente al que no había visto antes. Sin embargo, algo en su voz y en la manera en que evitó mirarme directamente me dejó intranquilo. Horas después, mientras hacía otra ronda, me encontré con una de las enfermeras veteranas en el pasillo. Le comenté sobre mi encuentro con el nuevo doctor en el piso superior. Su expresión cambió de inmediato y me sujetó del brazo con fuerza. ¿Qué doctor? Dijiste Vargas. Cuando asentí, sus ojos se abrieron de par en par. Eso no es posible. Vargas murió hace 5 años, justo en ese piso. Lo más inquietante ocurrió al revisar las cámaras de seguridad. Quise confirmar si alguien había estado en la oficina esa noche. En la grabación, se me ve entrando y dejando los papeles sobre el escritorio, pero no había nadie sentado allí. Sin embargo, justo cuando salí, una sombra cruzó la habitación y desapareció por la pared del fondo. Los guardias de seguridad, que habían trabajado por años en el hospital, se limitaron a encogerse de hombros. No eres el primero que lo ve. Vargas siempre fue dedicado. Supongo que nunca quiso dejar de trabajar. Resolución o reflexión desde esa noche, cada vez que paso por el piso superior, siento que alguien me observa. Aunque intento no darle importancia, hay días en los que me parece escuchar pasos y un leve murmullo que proviene de la oficina vacía. Quizá el doctor Vargas sigue haciendo rondas, cuidando a sus pacientes de una manera que desafía toda explicación. Me congelé. Decidí regresar a la oficina para comprobarlo, pero cuando abrí la puerta, estaba completamente vacía. Las luces estaban apagadas, y no había rastros de ningún doctor ni papeles sobre el escritorio. El aire en la habitación era frío, más frío de lo que debería ser. Siguiente historia. El hospital donde trabajaba tenía un jardín central al que pocos se aventuraban durante la noche. Aunque el lugar era hermoso durante el día, con árboles frondosos y bancos de madera, en la oscuridad adquiría una atmósfera completamente diferente. Los rumores sobre extraños susurros y sombras que se movían entre los árboles habían circulado por años, pero siempre los había considerado simples historias para asustar a los nuevos empleados. Hasta que una noche, me tocó descubrir la verdad. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el sistema de riego del jardín dejó de funcionar. El encargado de mantenimiento me pidió que lo acompañara para revisar las válvulas principales, ya que él no quería ir solo. Me pareció curioso, pero no pregunté. Caminamos juntos hacia el jardín, iluminado solo por las linternas que llevábamos. El aire estaba inusualmente frío para la época del año, y el sonido de nuestros pasos sobre la grava era lo único que rompía el silencio. Al llegar al centro del jardín, nos dividimos para buscar la caja de control. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un leve susurro, apenas perceptible, que parecía provenir de los árboles más cercanos. Me detuve, intentando localizar la fuente del sonido. ¿Dijiste algo?, le pregunté al encargado, pero él negó con la cabeza, luciendo tan confundido como yo. Los susurros continuaron, creciendo en intensidad, aunque seguían siendo incomprensibles. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, mezclándose con el sonido del viento entre las ramas. Cuando me acerqué a los árboles, sentí que la temperatura descendía aún más. Una sensación de inquietud me invadió, pero la curiosidad pudo más. Fue entonces cuando vi algo moverse entre las sombras, una figura alta y delgada que desapareció rápidamente entre los arbustos. Mis manos comenzaron a temblar y retrocedí un paso, tropezando con una de las macetas. El encargado vino corriendo hacia mí, preguntando qué había pasado. Antes de que pudiera responder, ambos escuchamos claramente una voz. Era suave, pero clara. ¿Por qué nos dejaron aquí? Las linternas comenzaron a parpadear, y de repente, todo quedó en silencio.
Ni los susurros ni el viento eran audibles. Solo se escuchaba el sonido acelerado de nuestras respiraciones. Decidimos regresar al edificio principal, dejando el problema del riego para el día siguiente. Mientras corríamos, ambos tuvimos la sensación de que algo nos seguía, aunque al mirar hacia atrás no vimos nada. Resolución o reflexión: al día siguiente, compartimos lo ocurrido con un compañero que llevó más de 20 años trabajando en el hospital. Nos contó que, según los registros antiguos, el jardín había sido utilizado como un lugar de aislamiento para pacientes psiquiátricos durante los años 50. Muchos de ellos habían fallecido allí, en condiciones que nunca se aclararon del todo. Desde entonces, los empleados reportaban incidentes similares. Aunque sigo trabajando en el hospital, nunca he vuelto al jardín durante la noche. Incluso ahora, cada vez que paso cerca de sus puertas, me parece escuchar esos mismos susurros, recordándome que algunas presencias nunca se van por completo.